días, alumnos del Colegio San Francisco 33. Bienvenidos a sus clases virtuales con mi Sofía. Hoy en Historia del Perú vamos a tratar sobre las rebeliones indígenas del siglo XVIII. La rebelión de Túpac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui Noguera, llamado igualmente José Gabriel Túpac Amaru, conocido posteriormente como Túpac Amaru II o simplemente Túpac Amaru, que en quechua quiere decir serpiente resplandeciente. Fue un caudillo indígena y líder de la mayor rebelión anticolonial que se dio en Hispanoamérica durante el siglo XVIII, denominada la Gran Rebelión. Esta se desarrolló en el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Perú, perteneciente al Reino de España, y se inició el 4 de noviembre de 1780, con la captura y posterior ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. El nombre o título que se le pone a José Gabriel Condorcanqui Noguera, curaca o inca, también recibió esos títulos. Nace el 19 de marzo de 1738 y fallece el 18 de mayo de 1781 a los 43 años. Veamos. Introducción. José Gabriel Condorcanqui Noguera nació en Surimana, Cusco. En 1738 heredó el cacicazgo de Surimana, Pampamarca y Tungazuca en la zona del Cusco. El joven cacique se educó en el colegio de indios nobles llamado San Francisco de Borja, en el Cusco. Se casó con Micaela Bastidas y tuvo 3 hijos llamados Hipólito, Mariano y Fernando. En sus viajes conoció a Julián Apaza, conocido también como Túpac Amaru Katari. La revolución tupacamarista fue la lucha más grande que se desarrolló durante el virreinato. Fue una rebelión antifiscal y antifeudal. Además, se opuso a los abusos de los corregidores contra los indios. Veamos las etapas o fases. Tenemos la etapa quechua, liderada por Túpac Amaru. O sea, durante la etapa quechua, el que lidera esta etapa es Túpac Amaru y sus parientes. El 4 de noviembre de 1780. El corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, es ejecutado en la horca por órdenes de Túpac Amaru por sus abusos contra los indios. El 18 de noviembre, Túpac Amaru triunfó en la batalla de Sangarará, derrotando al realista Tiburcio Landa. El 5 de abril de 1781 se dio la batalla de Yoyara, donde Mateo Pumacahua derrotó a las tropas de Diego Túpac. Y el 6 de abril se dio la batalla decisiva de Checacupe contra los españoles, comandados por el coronel Áviles y el mariscal José del Valle, venciendo estos últimos. Túpac Amaru huye y se refugia en Langui, pero fue traicionado por el mestizo
Francisco de Santa Cruz, mientras que Micaela Bastidas fue entregada en tinta por Ventura Landaeta. Túpac Amaru fue cruelmente interrogado por el visitador Antonio de Areche y por orden del juez y oidor Benito de la Mata Linares. Túpac Amaru, su familia, sus capitanes y la destacada cacica de Acos, Tomasa Tito Condemaita, fueron ejecutados el 18 de mayo de 1781. Y con esto se da el fin de esta fase. En la etapa aymara, liderada por Julián Apaza Túpac Katari y algunos parientes de Túpac Amaru II en Azángaro, Puno. Establecieron su cuartel general, pero la represión española fue muy fuerte y tuvo éxito. Túpac Katari fue derrotado en la batalla de Moo y fue sentenciado a morir bajo el mismo suplicio que Túpac Amaru II. Morir descuartizado por 4 caballos gritando: "Por este sol aprended a morir como yo". En cuanto a Diego Túpac Amaru, mantuvo el movimiento durante varios meses. Las autoridades coloniales acordaron con Diego firmar la paz de Sicuani en 1872. Pero los españoles desconocieron ese tratado y lo ejecutaron mediante la pena capital de atenaceo, es decir, arrancarle la carne del cuerpo con tenazas al rojo vivo. También ejecutaron a Tomás Katari, Miguel y Andrés Túpac Amaru. Entonces, con esta pena capital del atenaceo se da fin a estos personajes. Ahora veamos los factores de la derrota. Están la falta de apoyo criollo que era necesario, las rivalidades entre la nobleza indígena. Numerosos caciques estuvieron en contra de Túpac Amaru, como Mateo Pumacahua. Las fallas tácticas y estratégicas después de la victoria de Sangarará. Túpac Amaru demoró su avance sobre el Cusco, a pesar de las exigencias de Micaela Bastidas. Y las consecuencias. En 1784 se suprimieron los corregimientos y con ello los repartos mercantiles. En 1787 se creó la Real Audiencia del Cusco. Se prohibió la lectura de los comentarios reales con el fin de evitar la influencia del nacionalismo inca. Los cacicazgos rebeldes fueron abolidos. Contribuyó indirectamente con el surgimiento del sentimiento independentista. En los criollos surgió el miedo a los movimientos indígenas. Solo los considerarían como aliados, mas no como líderes. Muy bien. Ahora vienen las actividades. ¿Qué libro fue prohibido por las autoridades españolas como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II? 2. Elabora la biografía de Túpac Amaru II. 3. Luego de la muerte de Túpac Amaru, ¿quién fue uno de los continuadores de la rebelión? Ustedes van a investigar estas 3 preguntas. Muy bien, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias por su atención.